arrancar la clase que voy a dar yo una pequeña introducción y después la clase la va a dar Mariela D'Alessio, que aprovecho a presentar, ustedes ya la conocen de todas las distintas clases, pero Mariela es arquitecta, pero tiene una trayectoria muy amplia en todo el tema de proyectos sociales, ¿sí? Trabajó en la Secretaría de Inclusión Sociourbana, trabajó también en una organización que opera en toda América Latina que se llama Techo, siempre sobre el tema del hábitat popular, pero conociéndola, ella tiene mucho conocimiento de temas de desarrollo social, ¿no? Entonces, un poco como, si me permiten, les presento la clase de hoy. Este, voy a, voy a presentar, o antes de presentar, les quería leer un poco la clase de hoy. Está dedicada a todo el tema de la integración de los inmigrantes a partir de este, los temas de empleo y desarrollo social, básicamente, ¿no? Entonces, yo quería, primero tengo algo un poco más extenso porque estuvimos conversando que quizás de las últimas clases algo importante que quizás quedó no suficientemente explícito es la diferencia entre un inmigrante, un refugiado, un desplazado, como son todas categorías que a lo mejor las queríamos retomar y los queríamos vincular justamente con el tema de desarrollo, ¿no? Eh, no, ¿se alcanza a ver bien? Perfecto, entonces queríamos definir que hay distintos modelos, ¿no?, de integración. Un modelo, como hablamos en algún momento, es el campo de refugiado, cuyo objetivo es proveer un refugio transitorio y que tiene como un complemento, un elemento central que es la recuperación del postrauma. El campo de refugiado es el lugar que alberga a personas que por distintos motivos, sea por emergencias climáticas o guerras o cuestiones humanitarias, terminan siendo desplazados de su lugar de origen o de su país de origen y tienen que cruzar una frontera. La ONU tiene mandatos sobre estas personas, con lo cual tiene la obligación de crear un tipo de hábitat donde puedan básicamente refugiarse, que está regido en su territorio y en su legislación por cuestiones de pautas de convivencia y protección. No es como si fuera lo hemos visto en películas y demás, pero es como un lugar en el cual las reglas sociales están totalmente pautadas, ¿sí? A veces se respeta la identidad de familias, a veces no, se hacen lugares solo para varones y otros como para mujeres, porque dependiendo de la tipología de campo refugiado, la pauta social de ordenamiento está totalmente regulada por la autoridad, sean las Naciones Unidas, sea un organismo nacional o quien tiene la responsabilidad. Ahora, legalmente todo lo que ocurre en un campo de refugiado es responsabilidad de ese organismo. Por eso, sobre todo en personas muy vulnerables que han vivido y demás, es necesario que este organismo esté preparado para asistir en términos médicos, en primer lugar, en términos alimenticios, en términos psicológicos. Y en ese sentido, el diseño de las unidades son, por ejemplo, las carpas y las estructuras. Hay también un tema sobre la tenencia de suelo, está reglamentado en términos humanitarios. Siempre el terreno que ocupa un campo de refugiado tiene una tenencia limitada, pertenece al gobierno de ese país, y tiene cuestiones de infraestructura y de equipamientos. Obviamente, acá ya no es solamente el tema de la vivienda, como hablábamos la clase pasada, sino que hay un componente muy fuerte de educación. En general, los campos de refugiados están pensados para que en el tiempo que tengan que estar estas personas, que pueden ser semanas o pueden ser años, los refugiados tengan una asistencia completa en términos educativos. Tienen escuelas, tienen centros de salud, tienen agua y saneamiento, y tienen un sistema de energía que es subsidiado. O sea, un refugiado no paga por los servicios que recibe porque se entiende que está en una situación particular, en un momento particular de su vida. Desgraciadamente, como hemos visto en otras clases, esta situación muchas veces se prolonga por tiempos mucho mayores, ¿no? Un segundo modelo es el modelo del arraigo, donde ya en realidad no es un refugiado, no es alguien que legalmente tiene un estatus como tal, sino que es alguien que, como vimos en la clase anterior, por vivir en una región expulsora,
tiene una situación de arraigo y de afincamiento y progreso. O sea, acá la política está más dirigida a generar confianza y vínculos sociales. Tiene normas y reglas que no son tan draconianas, no son tan rígidas como el campo refugiado, sino que al contrario busca estimular el arraigo y que las personas permanezcan. Tiene materiales permanentes y de flexibilidad de uso, ya no es la carpa, sino que es un material más permanente, pero muchas veces por la situación de pobreza de estos lugares de expulsión de población se busca mejorar. Tienen formas de agrupación, de urbanización en múltiples formas de tenencia, muchas veces se trata de terrenos colectivos. Y en cuanto a la infraestructura y el equipamiento, pueden ser infraestructuras y servicios que se van dando en forma progresivas, pero ya son permanentes, ¿no? Y después tenemos el último modelo, que lo llamamos el de adaptación, que es cuando un lugar ha sufrido una crisis en términos climáticas, guerra o lo que fuese, que es necesario reconstruirla. Y que esto se lo conoce en inglés con la frase de Building Back Better o construcción mejor, ¿no? El contexto socioambiental es la estrategia de reducción de riesgos, y este es un tema que vamos a introducir a partir de esta clase. Hay un principio de diseño de unidad donde hay una tecnología para la recuperación temprana, o sea, no se usa cualquier tipo de estrategia de generación de empleo, sino que está alineada con la recuperación temprana. Hay una agrupación y tenencia de suelo en términos de reurbanización o organización para la adaptación. Se busca no solo trabajar en la recuperación de los individuos, sino también de las comunidades y sobre todo en su capacidad de adaptarse, porque se entiende que en muchas de estas zonas, sobre todo con lo que estábamos conversando hace un momento con Ana Flores, en términos de todos los procesos que estamos asistiendo de calentamiento global y de cambio climático, esta adaptación es fundamental. O sea, a futuro no va a haber posibilidad de supervivencia humana si las comunidades no tienen un aprendizaje incorporado centrado en la adaptación. Y esto lleva también a que la infraestructura y el equipamiento es necesario que sea diseñado con tecnologías y materiales innovadores para la recuperación y también para la adaptación. Algunas imágenes para que ustedes se hagan una idea de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de un campo de refugiados, por ejemplo, en Kenia está uno de los campos de refugiados más grandes del mundo, 245.000 refugiados, que fue creado en el 2013, hasta hoy sigue acumulando. Fíjense el diseño de las carpas, fíjense esos grandes equipamientos de escuela y demás. Y todo esto es un ecosistema natural muy frágil, un desierto prácticamente, donde en términos diarios se provee agua potable y saneamiento para toda esta población que además está emplazada en un terreno sin tenencia permanente de suelo, ¿no? Esto implica enormes desafíos de gestión, y esto nos invita también a pensar en términos sistémicos, ¿no? Que los problemas que estamos tratando en este curso no son problemas que se puedan resolver con enfoques a nivel de individuos o inclusive de familias, que la escala comunitaria, la escala comunitaria a nivel campo refugiado, por ejemplo, es muy importante. También entender que en términos tecnológicos, tanto en términos de subdivisión de suelo como construcción de estos refugios, como la provisión de agua y saneamiento, requiere de un enfoque sistémico, ¿no? Ya ninguna de las agencias de la ONU trabaja en respuestas puntuales, sino trabaja en forma sistémica en respuestas integrales, ¿sí? Esta es una pequeña referencia de un proyecto que se llama Proyecto Esfera, que establece estándares mínimos humanitarios. Acá lo tienen la portada del libro. Y también que estos libros están acumulando saberes que son históricos, ¿no? Acá tenemos el caso del año 1906, que fue el primer campo de refugiados, que fue un terremoto en San Francisco. Fíjense, las capas eran tipo las carpas las carpas de las comunidades originarias, ¿no? Y un emplazamiento donde va dividiendo en pequeños lotes y lo van emplazando porque existía el sentido de que es un campo, obviamente, de emergencia, ¿no? Que muchas veces en América Latina devienen en situaciones de barrios permanentes. Y también tienen algunos ejemplos de distintos profesionales que han generado desde cúpulas geodésicas, a estructuras elevadas en material, en hierro, en cemento, a inclusive algunos refugios, como aparecen a su izquierda, que se usó durante la Segunda Guerra Mundial para albergar a la población refugiada, ¿no?
estos son algunos ejemplos históricos como para entender que muchas veces todo el marco teórico de las migraciones, los desplazamientos forzados, tiene una larga historia ya, ¿no? A esta altura. Y en ese sentido, darles otros ejemplos, grandes campos de refugiados, 75.000 habitantes, una crisis en el año 2013, y de vuelta, ¿no? Respuestas tecnológicas. En este campo yo trabajé construyendo algunos de los grandes equipamientos, y un poco el ACNUR, que es la otra agencia, así como les presentamos la primera clase, la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones. El sistema de las Naciones Unidas se divide, que la OIM se ocupa de migraciones en un sentido amplio, entendiendo principalmente las migraciones económicas, pero cuando hablamos de refugiados, que son aquellos que tienen un estatus legal especial, interviene otra agencia que se llama el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y acá algunos ejemplos, ¿no? Uso de materiales tecnológicos tradicionales, como son estos iglú hechos en barro, que muchas veces supera la idea del campo refugiado individual, de la carpa individual por una situación colectiva. Estos grandes carpas, que inclusive se está trabajando mucho en términos tecnológicos en estas medias sombras que son para aliviar el calor con respecto a las carpas, pero que en muchos casos ya vienen con dispositivos de paneles solares. Recordemos que la cuestión energética en todos estos campos son muy, muy importantes. Y una escena que es donde quiero dejar un poco para que Mariela haga centro, que es el famoso mercado. Todos estos campos refugiados siempre tienen una presencia de mercado muy importante, y el mercado es casi, me animaría a decir, el motor del desarrollo económico local. Cuando hablamos de migraciones, cuando hablamos de desplazamientos forzados, sean refugiados o sean internamente desplazados, siempre estamos hablando de personas que necesitan un medio de supervivencia, y el mercado local es fundamental. Y en el mercado local se dan una superposición de intereses, una superposición de inversiones inclusive, que es muy importante planificarla adecuadamente. En ese contexto es un poco donde yo voy a parar acá en la presentación para darle lugar a Mariela, que continúe con las materias, con distintos temas, pero les quería ilustrar con unas pocas imágenes esta cuestión de los refugiados, de los desplazados y de los inmigrantes, ¿no? Paro ahí y te invito a seguir con la clase, Mariela. Bueno, muchas gracias. Y gracias por completar la parte de refugiados, porque el otro día le comentaba a Fernando que cuando hablamos de migraciones muchas veces nos centramos, como salía la clase pasada, tal vez en la población migrante más desfavorecida. También había salido el caso, ¿no? Que decían, bueno, también hay migrantes que vienen a invertir y vienen con plata, y es otro caso diferente. En general hacemos foco en los más desfavorecidos, pero en los que en algún punto vienen a pasar una estadía mínimamente prolongada, ¿no? Que la intención es esa. Entonces, dejamos también un poco de lado el tema de refugiados en los temas que veníamos tomando. Entonces, bueno, le había pedido a Fernando si podíamos tomar ese tema, y me dio la tarea, ¿no? Entonces tengo que aprender le dije, tengo que aprender a no decir más, che, faltaría esto, porque si no me dice, bueno, hacelo vos. Así que no, está buenísimo, me parece que es un tema súper interesante. Así que bueno, vamos a meternos un cachito ahora con esto, que es el otro componente, digamos. A ver si puedo poner, ahí está. Bueno, me van a tener que perdonar que hice más foco en Argentina que por ahí en otros países, porque obviamente es un poco más cómodo trabajar en estos temas, pero mi intención es que, como siempre decimos, que sea una clase abierta y participativa. Así que no duden en corregirme, en interrumpirme, y sobre todo en comentar qué pasa en los países en los que están ustedes trabajando, que es sumamente rico escuchar las experiencias. Así que podemos ir haciendo paralelismos en todo lo que aparezca.
En principio, me parece interesante ver cómo es la inserción de las personas migrantes en lo que refiere al mercado laboral. Dividimos el mercado laboral en un mercado formal y uno informal, y para trabajar con datos precisos, esa informalidad la vamos a separar con aquellos que presentan aportes jubilatorios, es decir, que tienen un sistema registral relacionado. En ese caso, vemos que los trabajadores migrantes en general presentan tasas de empleo inferiores a la de los trabajadores nacionales, ¿está bien? En el lugar en el que se radican. Entonces, para 2001 encontramos que el empleo formal para trabajadores asalariados masculinos entre 30 y 60 años es bastante superior. Como pueden ver, son 10 puntos porcentuales por sobre los extranjeros. Y en el caso de las mujeres es muy superior, tenemos un 30%. Es sumamente significativa la diferencia. Viendo las tablas estadísticas, podemos encontrar estas diferencias desgranadas, digamos, o desglosadas en las diferentes actividades productivas. Algunos puntos que encontramos así como con de mayor relevancia, tenemos lo que es la industria, con un cupo masculino nativo de 492 puestos de trabajo, mientras que en lo que es extranjeros asciende solamente a un 29.000. Entonces la diferencia es realmente grande. Y lo que tiene que ver con la formalidad es la parte que ven acá abajo, que es quienes aportan a la jubilación, y ahí encontramos un acercamiento mayor. En este caso, perdón, pasaba un camión. En este caso encontramos como altos niveles de informalidad en la población extranjera trabajando, y en lo que es de mujeres lo encontramos sobre todo en el tema de comercio, está más igualado, al igual que lo que es transporte, almacenaje, comunicación, etc. Si avanzamos un poco en el tiempo, ya entre 2001 y 2010, empieza a igualarse un poco. En lo que es nativos, la tasa de formalidad queda constante y la de extranjeros empieza a bajar. Pero en el caso de las mujeres se empieza a acomodar un poco y hay un descenso en la desigualdad, porque la tasa de formalidad de mujeres asalariadas sube, pero la tasa de formalidad de mujeres asalariadas extranjeras sube en mayor proporción, con lo cual hay un descenso de la desigualdad entre ambos grupos. Estos son todos datos, ¿no? Lo único que a mí más me interesa de esto es mostrar que hay una diferencia importante en el grado de formalidad entre los grupos nativos y los grupos migrantes. Ya de por sí hay una diferencia muy grande, una cuestión de género, entre el grupo de los asalariados masculinos y el grupo de asalariadas femeninas. Y sobre todo esta diferencia entre asalariadas nativas y extranjeras, se ve esa proporción también para 2010, que es igualmente amplia como la habíamos visto anteriormente. Acá tenemos los datos que muestran eso, pero bueno, me gustaba dejárselos para que los vean. Esta parte la voy a pasar un poquito rápido porque son datos que ayudan a sustentar este postulado. Quiero llegar más a la parte de herramientas. Esto es más que nada la distribución de asalariados extranjeros en la actividad productiva. Entonces, algunas conclusiones que sacamos de estos datos es que en primer punto encontramos un mayor nivel de formalidad en asalariados y asalariadas nativos, ¿sí? Respecto de la población extranjera. Hay un error de tipeo. Otro dato importante que olvidé mencionar antes es que a igual nivel de estudios medios alcanzados entre los grupos nativos y los grupos migrantes, hay una diferencia en la posibilidad de obtener empleo formal, ¿sí? Hay teorías que indican que a igual nivel de estudio, iguales posibilidades laborales. Bueno, las estadísticas
vienen en este caso a mostrarnos que no, que en general el nativo tiene mayores probabilidades de tener empleo formal. Luego, respecto de este factor educativo que hablamos recién, dice, en términos de su relevancia para el acceso a un empleo registrado, se expresa sumamente acotado en cuanto a su poder explicativo. Es decir, que el nivel de educación no ayuda a demostrar si la población va a obtener mejores puestos de trabajo, trabajo formal en el caso de los migrantes. Bien. Localización. Para tener una idea, en lo que es Argentina, encontramos los grandes núcleos urbanos o centros urbanos, sobre todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra el mayor porcentaje de la población. Las estadísticas nos muestran que una vez que los migrantes llegan a los países de destino, tienden a mantenerse en las ciudades que son más accesibles respecto de la comunicación por un tema de idioma, pero también respecto del acceso a servicios y oportunidades de empleo, ¿sí? Sin embargo, las ciudades también presentan riesgos para los migrantes y vamos a ver algunas cuestiones de posibles situaciones de vulnerabilidad respecto de lo que es explotación, violencia y discriminación. Como les mostraba recién, el área metropolitana de Buenos Aires, acá tenemos a más oscuro mayor cantidad de migrantes establecidos y todas estas pequeñas manchas son los barrios populares del área metropolitana. No hice la superposición, que por ahí hubiera estado bueno verlo así, pero de todas maneras se pueden encontrar estos corredores que no necesariamente nos indican que estos sean, ¿no es cierto?, de la población migrante, pero sí que son las zonas de mayor concentración de barrios populares, coincidentemente con las zonas de mayor concentración de migrantes. Bien. Una pregunta importante, ¿no? Es cómo medir el bienestar de las personas migrantes. No sé si alguna o alguno de los presentes estuvo trabajando con población migrante, muchos comentaron en las clases anteriores, no sé si tuvieron que hacer algún tipo de medición respecto del bienestar, ¿no? De cómo se establecen, qué acceso a los servicios tienen, formas de integración económica, integración social, desde cualquiera de los aspectos. No sé si alguien tiene alguna experiencia para compartir, porque si no hablo sola. ¿Se les ocurre alguna experiencia que hayan tenido con algún grupo migrante en algún barrio? No sé si alguien quiere comentar algo o no. Bueno, seguimos entonces. Después vamos a contar algunas experiencias que tuvimos trabajando ahí. Bueno, tenemos varias dimensiones que analizar. Una, la primera dimensión, podemos decir que es el cubrimiento de necesidades básicas, ¿está bien? De pobreza, ingresos, servicios públicos, salud, educación, etc. Una segunda dimensión, que es de integración económica, que es un poco el aspecto predominante de la clase de hoy, que es la percepción de satisfacción con la vida, el mercado laboral, la permanencia en el territorio, etc. La integración social, que abarca lo que es la participación ciudadana, la discriminación y la convivencia, una dimensión número 4, que es la gestión pública de las migraciones, que tiene que ver con la gestión territorial y nacional. Bueno, esto es un poco lo que se propone desde los estudios del BID, algunas de las dimensiones que habría que estudiar, y nosotros tenemos una herramienta que utilizamos, que ya la presentó Fernando en la clase pasada, que se llama la brújula, la vamos a ver hoy en detalle, de cómo hacemos para medir estas diferentes dimensiones en los diferentes grupos. Cuando hablábamos antes de discriminación, vulnerabilidad respecto de los grupos migrantes en la integración de estos grupos a diferentes
aspectos de la vida, si se quiere, digamos, puede ser en el marco laboral, puede ser en el marco de la educación, encontramos que en lo referente al estudio, sobre todo en nuestro país, después cuando tengan ganas me comentan también qué pasa en otros países, acá es muy común escuchar, hay como una voz así muy predominante que va en contra de lo que es la educación pública respecto del acceso de los migrantes a los cupos en la universidad pública, ¿no? Esto de, bueno, lo pagamos entre todos y vienen de afuera a estudiar. En muchos casos es algo que se escucha en los medios de comunicación y que es muy extensivo y que afecta a los grupos migrantes que estudian y que van a la universidad y con todas las de la ley van a cursar, a estudiar y a formarse, sufren este tipo de ataques, si se quiere, es una de las cuestiones que pasan. Después, hay un aspecto que no lo tomé particularmente para la presentación, para no irme mucho por las ramas, pero no quiero dejar de mencionarlo, que es en la gestión de pandemia, por ejemplo, lo que fue la ayuda del IFE, que fue un ingreso exclusivo para grupos vulnerables que no tenían acceso al trabajo por un tema de cuarentena y que no podían garantizar como su canasta básica, si se quiere. El acceso al IFE, por ejemplo, no podía ser garantizado para grupos migrantes si no tenían el DNI. Entonces, las personas que estaban con una regularización en trámite o que estaban con diferentes permisos no podían obtenerlo. Incluso muchas personas que hace muchísimos años que están en el país sufrieron ese tipo de problemas. Eso a cuento de lo que es la discriminación y el manejo de políticas públicas respecto de las poblaciones extranjeras. Bueno, entonces, aparte de sufrir, digamos, los procesos que nos afectan a la población en su conjunto, ¿no? Esto del empobrecimiento, el empeoramiento de la situación laboral que atraviesa el país, eso creo que es sabido internacionalmente, así que ya lo sabrán. Además de eso, existe una serie de variables que profundizan más esa condición respecto de los jóvenes y las jóvenes migrantes, ¿no? En tiempos de pandemia, la imposibilidad de generar tramitaciones que eran muy necesarias, personas que habían venido a estudiar y no podían ir ni a la universidad, ni a trabajar, ni recibir una ayuda, ni volver. Bueno, como se generan situaciones muy desafortunadas en ese sentido. Y en el caso, yo puse esta imagen para no olvidarlo, es que en el caso de la Universidad de Buenos Aires se creó una agrupación que se llama así, es MIUBA, que es un grupo de inmigrantes que armaron esta agrupación para apoyarse entre ellos, digamos, en la posibilidad de avanzar con sus estudios y el desarrollo de sus capacitaciones. Bien. Pasamos a otro tema. Ahora son un millón de temas, así que voy a ir pasando medio rápido. Ustedes cualquier cosa me frenan y lo comentamos más en profundidad. Bueno, otro tema interesante respecto de lo que es las migraciones y la generación de puestos de trabajo. Fernando hizo una introducción al tema en la clase anterior, que tiene que ver con el desarrollo de las actividades productivas agropecuarias, ¿cierto? Bueno, en Argentina, como sabrán, la actividad agropecuaria es de gran importancia y hay gran cantidad de cordones frutihortícolas en anillos periurbanos que se desarrollan actividades, como les decía recién, frutihortícolas y que en gran número están desarrolladas por población de países limítrofes, sobre todo de población de origen boliviana. Acá mostramos algunos de acá están todos los cordones y acá mostramos en los diferentes partidos de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, donde a más oscuro, mayor cantidad de productores de origen boliviano trabajan, ¿sí?
Algunos ejemplos, tenemos el cordón frutihortícola de La Plata, que se divide en 3 agentes productores. Rápidamente los menciono, solo para tener una idea, son los productores que no son propietarios de las tierras, que son mayoritariamente de origen boliviana y que emergen como productores luego de desempeñarse como trabajadores en la misma materia. Luego tenemos otro grupo que son propietarios con producción mayoritariamente a campo, que abunda el trabajo familiar, en el anterior también, y que hay mayor presencia de trabajos transitorios, y ahí es donde vamos a encontrar mayor informalidad en esos puestos de trabajo. Ya son campos con mayor grado de profesionalización, de tecnologías más avanzadas. Y luego un tercer grupo que son explotaciones hortícolas bajo cubierta y que son más extensas, bueno, y que supera a las anteriores respecto del abordaje y de la tecnologización que tienen. ¿Sí? Perdón, para los que me olvido de introducir por ahí el espacio, ¿no? Esto es la ciudad de La Plata, es uno de los centros urbanos de mayor importancia de nuestro país y el cordón acompaña la trama urbana, ¿sí? Por eso hablábamos de anillos periurbanos. Después pasa algo similar en lo que es el Partido General Pueyrredón, que es donde se ubica la ciudad de Mar del Plata, un desarrollo turístico muy importante para nuestro país. También presenta un cordón muy extenso de características similares, donde la población de origen boliviana, andina y descendientes continúa siendo la mano de obra predominante en este trabajo de quintas, ¿sí? Bueno, hasta ahí llegamos con esta parte. Después teníamos una parte, digamos, para charlar un poco, donde hablamos de la tríada empleo, vivienda y acceso a la educación y a la salud. A mí me gustaría que ustedes me cuenten, sé que por ahí no es muy, no sé si por ahí no se sienten muy cómodos interrumpiendo, pero me interesa saber, ahora vemos esto, pero vayan pensando, si les parece, en cómo lo ven reflejado ustedes, cada uno en su país o en sus ciudades de origen, o donde estén desarrollándose profesionalmente, ¿no? Bueno, en principio vamos a hablar de 5 aspectos. El primero es la regularización migratoria, ¿no? Que es un aspecto sumamente importante porque va a abrir las puertas al goce efectivo de derechos de las personas que migran, ¿sí? Luego hablamos del reconocimiento de estudios y aprendizajes. Bien, incrementa las posibilidades para que las personas se inserten en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos viendo de qué manera hacer, cuáles son los factores que más van a incidir en que la población migrante se integre, ¿no? De una manera, esto de holístico, ¿no? Esto de integral, de qué manera cada uno de estos aspectos van a acompañar esa integración. Entonces, reconocer sus estudios no es menor, ¿no? Acá les cuento una anécdota para amenizar un poco. Es común conocer población migrante, por ejemplo, hay mucha población de Venezuela y por ahí uno cuando habla está, no sé, manejando un Uber, ¿no? O está haciendo entrega de mercadería a domicilio, etcétera. Y cuando te pones a charlar un rato, resulta que el chico de la moto es ingeniero, ¿no? Y obviamente no tiene nada de malo que trabaje en una moto, no tiene nada de nada, ni lo estoy diciendo de manera peyorativa, sino que esa persona vino a nuestro país con un título universitario que no lo utiliza y no por decisión propia, digamos, no lo puede utilizar porque es muy complicado el reconocimiento de sus estudios, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos que estaría bueno tener en mente siempre que hablamos de proyectos integrales, ¿no? Después, lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la empleabilidad, ¿no? Promover el empleo formal y el acceso a los sistemas de protección social.
la construcción de un sistema favorable para el desarrollo de emprendimientos sostenibles. Esto permite desarrollar capacidades para crear negocios, ¿sí? Que las familias consigan o recuperen sus medios de vida. Y la cohesión social, no nos puede faltar nunca este aspecto, que tiene que ver con fomentar la inclusión social y cultural de las personas migrantes, ¿no? Respecto de la comunidad de la población de acogida. Hay miles de iniciativas posibles respecto de esto. En algunos casos se habla de la creación y formalización de asociaciones de trabajadores y trabajadoras del arte, de la cultura. Bien, según el proyecto que uno agarre, encuentra diferentes formas de generar estos proyectos con la finalidad de la cohesión social, ¿no? Mostrarle, yo creo que la clave es lograr mostrar a la población de acogida lo importante y lo rico que es lo que tiene para dar la población migrante, ¿no? Dando vuelta un poco esta visión que yo les comenté al principio de, bueno, vienen a utilizar nuestras universidades, ¿no? Esto que se suele decir un montón, o vienen a utilizar nuestra salud pública, ¿no? Es cuánto tienen para dar. Y ahí podemos pensar también en el marco de lo que fue la pandemia. Argentina tiene un sistema de residentes médicos. Si alguien sabe más del tema me corrige, no quiero meter la pata, lo voy a decir muy por arriba porque no soy especialista en la materia, pero Argentina tiene un sistema de residentes en medicina con un cierto cupo. El porcentaje ocupado es muy superior el que está entregado a población nativa, ¿no es cierto? En tiempos de pandemia se necesitan más cupos, como pasó en todo el mundo seguramente, y la población nativa no llega a cubrir esos cupos. Entonces se genera una normativa ad hoc para el momento, en la que se convalida todo lo posible para que toda la población extranjera que haya tenido esos estudios los pueda convalidar por el tiempo de la pandemia y pueda trabajar en los puntos claves de salud. Así fue como en puntos importantes como de detección, de vacunación, de hisopado, enfermería, médicos, muchísimos puestos de trabajo de la salud fueron ocupados por inmigrantes que al momento no habían podido regularizar su situación respecto de los estudios obtenidos en país de origen. Así que algo se puede hacer de manera permanente, por ahí que un poco más fácil. Bueno, entonces, respecto de lo que es la localización, ¿no? Donde se ubican los grupos migrantes, le robé a Fernando algunos slides de su presentación de la clase anterior, porque mostraba muy claramente cómo hay una ciudad cabecera que es receptora de población transitoria, una ciudad de transferencia posible que muestra una expansión urbana con población transitoria, y una ciudad de destino final donde se ve una expansión urbana con población transitoria, semipermanente y permanente. Nosotros vamos a hacer foco en este segundo modelo, que es donde vemos una ciudad cabecera con asentamientos informales de pobreza estructural y origen de la migración, y ciudades de transferencia donde hay asentamientos informales utilizados como espacios transicionales hacia destino final, ¿sí? Vamos a hacer foco en lo que son barrios populares porque vamos a trabajar particularmente con una herramienta que, como les comentaba, es la brújula. Nosotros tenemos diferentes herramientas. La primera es la brújula, después viene el Participlan, luego el Postplan y el Migraplan, que es donde estamos un poco en el curso que estamos enmarcados hoy. Vamos a avanzar ahí. Bueno, primero les voy a preguntar si quieren comentar algo respecto de lo que hablamos anteriormente. A mí me interesaría escuchar en sus países de origen o sus ciudades si quieren comentar algo, alguna experiencia o lo que se les ocurra. Elena de Rosario, si querés. Hola Mariela, bueno, hola a todos.
Nada, por ahí estaba escuchando cuando decías sobre el tema de los programas que hay de la convalidación de títulos. Y traigo algo así como que me resultó y me hizo como mucho ruido cuando lo escuché, porque desde el trabajo cotidiano que desarrollamos acá en la provincia de Jujuy, en el punto de atención, que atendemos a población migrante y solicitantes de asilo y refugiados, por ahí siempre teníamos como este chip en la cabeza de que lo primero que necesitamos hacer si una persona tiene un título que trae desde el exterior es ver la posibilidad de convalidarlo. Y por ahí en la experiencia de un testimonio de una persona que nos llama la atención es como esto de una mujer que viene como para reinventarse y desarrollar desde otro lugar todas las aptitudes que ha logrado en su país, con título y todo lo demás, pero como que llega a Argentina con esta idea, como que empezar de nuevo y desde otro lugar, y me llamó mucho la atención y por eso se los traigo, porque este chip que yo tenía de, bueno, a ver, tenés un título, lo convalidemos, trabajemos para eso, busquemos la universidad y todo lo demás, terminó siendo así como más chiquitito cuando ella me dijo, no, lo que pasa es que quiero pensarme desde otro lugar y proyectarme hacia otro espacio. Y hay que escuchar, también nos genera tensión esto de cuál es nuestra apertura de escucha frente a la atención y frente a las propuestas, pero me pareció interesante como para compartírselo, porque al margen de todo eso, la provincia de Jujuy también adquirió como toda una dinámica de trabajo, no en el contexto de pandemia, sino previo a eso, en el año 2019, con la necesidad de tener médicos y médicas que puedan desarrollar trabajo rural, ese que normalmente el médico residente y nacional no quiere o no tiene las posibilidades, o bien siente que la paga, yo creo que sí, que la paga es mucho menor para el trabajo que desempeña, y que por ahí la persona migrante que tiene como mucha necesidad de poder convalidar su título, ha podido como aprovechar. Y la provincia de Jujuy se sumó a ese plan de convalidación de médicos y médicas para poder avanzar en eso. Que resulta también interesante después, quizás es muy largo, pero para tensionar como una provincia de frontera pasa también de juzgar el uso de la salud pública a también facilitar la convalidación de profesionales médicos para que puedan desarrollar y aprovechar todo ese recurso capacitado que llega a la provincia y que no le ha costado a la provincia, de cierta forma. Lo traigo como para compartir y quizás como para después lo podemos debatir. Sí, perfecto. No, yo creo que siempre va a haber casos particulares. Lo que sí me parece importante es que desde el Estado, desde los diferentes niveles del Estado, haya posibilidades, ¿no? Es la verdad que es llamativo y es súper interesante el caso de esta persona que vos contás. Lo importante es que si lo quiere hacer pueda, ¿no? Que no sea imposible, me parece que va medio que por ese lado, ¿no? A veces también esto que mostrábamos al principio de al mismo nivel de estudio, igualmente no es la misma posibilidad de acceso al trabajo formal en todos los casos, también es real, pero también es una herramienta más que tiene la persona que viene a establecerse a otro país. Entonces, bueno, después me parece que es una herramienta que tiene que tener a mano, ¿no? Decir, bueno, mira, yo estudié todos estos años, quiero tener este papel que me habilite, y si yo quiero lo uso, y si no quiero no lo uso, o si se me presentan las posibilidades lo uso. Después, tampoco tener el papel, obviamente con el nivel de desocupación que tenemos no vamos a decir que eso les va a garantizar trabajo, ¿no? Pero sí que tenga la posibilidad de por lo menos de postularse. Creo que las políticas públicas deberían generar oportunidades, ¿no? Después si uno las puede aprovechar o no, o les conviene, ya cada uno decide. Ana, ¿querés comentar vos? Sí, bueno, yo había mencionado en mi exposición el caso de las migraciones pendulares, no sé si lo recuerdan.
Me parece que es un caso bastante particular, porque en realidad tiene dos formatos, ¿sí? Sería el que corresponde, digamos, a una migración de frontera, ¿sí? Dependiendo un poco qué tan permeable es esa frontera, entonces se produce este traslado diario, digamos, de personas que van de un país a otro para probablemente desempeñar, digamos, alguna actividad económica, ¿sí? Creo que en estos casos es donde en realidad el tema de la informalidad o de los abusos, incluso situaciones de cuasi esclavitud podrían presentarse, ¿sí? Y que son, en todo caso, situaciones que no tienen que ver probablemente con una cuestión, digamos, de arraigo que se pueda dar, porque es una situación peculiar la que se da, digamos, en el intercambio de países propiamente, ¿verdad? Luego está la otra que tiene que ver, digamos, con lo que hablábamos, el traslado de ciudades que están incluso a 40 o 50 kilómetros de la capital, pero que se producen constantemente, o sea, todos los días, digamos, de población que va del interior del país a la capital a desarrollar el trabajo o a estudiar incluso, ¿sí? Que son un poco, mencionar un poco como particularidades, pero que me parece que también merecen, digamos, un estudio, porque de cualquier manera generan situaciones, y sobre todo en las fronterizas, digamos, situaciones que pueden ser muy particulares o peligrosas incluso para la población que está en esa situación. Excelente, no tengo mucho para agregarte, la verdad sí. No puedo decirte más que sí, totalmente. No sé si alguien más quiere comentar. No veo manitos. Bueno, si quieren les muestro cómo es el desarrollo de la herramienta que venimos mencionando y mencionando, que es la brújula. Si quieren arrancamos con eso. Después si alguien quiere comentar algo más, también lo vemos. Bueno, primero vamos a ver qué es la brújula, ¿no? Como les decía antes, necesitamos encontrar una manera de medir una serie de indicadores que nos permitan de alguna manera entender cada uno de los aspectos en los que habita una población, ¿no es cierto? Entonces la brújula en principio es algo que nos va a ayudar a ordenarnos. Es un instrumento, ¿sí?, que sirve para medir el nivel de cumplimiento de derechos humanos. Esa es como la definición que más sintetiza, digamos, lo que vamos a trabajar. Ahora, tenemos, no sé si para los que estuvieron trabajando, haciendo trabajo territorial en barrios populares, y en ese tipo de trabajos donde empezamos con un diagnóstico, no termina nunca, ¿no? O sea, termina el día que tenemos que presentarlo o presentar el programa, o nos vienen a pedir, bueno, es como que en un momento uno lo abandona y el diagnóstico duró un montón de tiempo y tenemos un montón de información, bueno. Entonces, la idea de la brújula es que nosotros podamos, en una reunión con la población, ¿sí?, generar un diagnóstico expeditivo donde podamos visualizar las problemáticas en forma gráfica. De esta manera, no es que no vamos a buscar información y que no vamos a hacer un diagnóstico extenso donde podamos analizar en profundidad todo, sino que la brújula nos va a permitir observarlo rápidamente, pero sin necesidad de, por ser expeditivo, no ser bien abarcativo y profundo, ¿sí?
hay varias cuestiones que tienen que estar dadas para que funcione la metodología. En principio, tiene que estar bien delimitado el espacio y tiene que estar presente los actores que tienen que estar, ¿sí? Si nosotros vamos a implementar la brújula y no están las personas que viven en el lugar o no están los referentes más importantes, qué sé yo, la verdad es que vamos a tener una visión parcial de la situación. ¿Sí? Bueno, algunos de los usos de la brújula. Primero, el diagnóstico para un posterior diseño de planes. Le voy a mostrar que la brújula primero nos muestra la información gráfica y luego podemos generar como el negativo o podemos desarrollar ahí el diseño del plan que vamos a proponer. Luego, la preparación de planes estratégicos territoriales y códigos de ordenamiento urbano, investigaciones comparativas de barrios, evaluación y monitoreo de planes y proyectos y fundamento de proyectos. Bien. ¿A quién está destinada? En sí, a todos los grupos que estén interesados en implementar planes y proyectos en un espacio acotado, ¿no es cierto? Puede ser mismo desde la población local, las organizaciones sociales, las comunidades organizadas que deciden implementarlo, el funcionariado público, profesionales y academia, grupos empresarios y corporativos que tengan interés en incidir en estos espacios. Esto no quiere decir que estos grupos puedan desarrollarlo individualmente, sino que pueden ser quienes motorizan la utilización de esta herramienta, ¿sí? Si la población local lo desarrolla de manera aislada, les va a faltar el componente de la visión del funcionario público y que además no van a lograr los acuerdos necesarios para que en el futuro pasen cosas que cambien esa realidad, ¿sí? Que nosotros lo llamamos posplan, ¿está bien? Participlan, perdón, donde van a generar los acuerdos y el posplan donde van a llevarlos adelante, ¿está bien? Entonces, lo mismo profesionales y academia. Nosotros podemos tomar esta herramienta como profesionales trabajando en la temática, no quiere decir que nosotros hagamos la brújula de escritorio y eso esté bien, ¿no es cierto? Bueno, en las etapas metodológicas. Perdón, a ver. En las etapas metodológicas, la primera vamos a tener lo que es una delimitación barrial. Esto es, vamos a definir un espacio determinado del territorio. Esto puede ser por un tema urbano, donde nosotros observamos la trama urbana, vemos cómo funciona la población, etcétera, 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 ¿sí? Vamos a hacer una delimitación general. Luego, dentro de lo que es esa delimitación general, vamos a encontrar subzonas, ¿sí? Para nosotros hoy en el marco de Migraplan, este punto es clave, porque en la delimitación de las zonas, de la delimitación barrial, de la zona general de intervención o de trabajo, van a estar incorporados un montón de grupos, ¿sí? Y de diferentes edificaciones, diferentes comunidades, etc. Puede ser que en un barrio convivan diferentes grupos. Ahora, cuando hago el reconocimiento de las subzonas, ahí es donde tengo que prestar especial atención a cómo funcionan esos grupos. Si los grupos migrantes funcionan de manera completamente integrada al resto de la población, es decir, que sus viviendas están dispersas entre el resto de la población, si acuden a las mismas escuelas que todo el resto de la población, si utilizan los mismos centros barriales, comerciales, etcétera, podemos tomarlo como un todo. Ahora, es muy probable que la población de inmigrantes se haya localizado en un cierto sector y estén desarrollándose, por ejemplo, en una cooperativa que consigue un terreno, que genera un loteo y que los beneficiarios de ese loteo sean familias de la misma colectividad, por ejemplo, o del mismo grupo. Entonces lo podemos reconocer como una subzona, ¿sí? O simplemente son
grupos que están delimitados no necesariamente en gueto, pero sí en un sector, ¿no? Lo podemos ver como en un sector. Así que este punto es clave en el marco de Migraplan. Luego vamos a hacer un análisis de segregación y fragmentación, donde vamos a analizar bien la población, cómo funciona y dónde se localiza. Análisis de obras y regulaciones. Esto lo paso un poco rápido porque ahora lo vamos a ver bien. Estos van a ser los ejes, ¿sí? Acá tenemos un eje horizontal, un eje vertical, que va a armar cuatro cuadrantes. Ahora lo vamos a ver en el gráfico. Luego tenemos la síntesis de diagnóstico, un plan de acción y un pacto barrial. ¿Sí? Lo pasé rápido, pero ahora voy a hacer un poco en eso. Bien, como esto lo vimos recién, esto quedó medio chiquitito, espero que lo puedan ver bien. A ver, vamos a verlo directamente en el eje que es más fácil. Ahora voy a volver ahí. Bien, este es el gráfico que vamos a tener resultante. Ahora voy a volver a la planilla que les mostré recién. Vamos bien hasta acá, ¿no? Están, pues yo no veo las caras, no sé si... ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, voy a subir. Sí. Bueno, genial. Bueno, tenemos en el eje superior, acá, en el eje vertical, en la parte superior, tenemos el eje que va a medir el cumplimiento de derechos humanos. Ese eje va a sintetizar, ¿sí?, el cumplimiento de derechos en el barrio respecto de un montón de temas que ahora vamos a ver. Los grandes grupos son suelo y vivienda, infraestructura, equipamientos, accesibilidad y sustentabilidad. Estos son los grandes grupos. Ahora vamos a ver de qué se compone cada uno de ellos. Entonces, en el eje ascendente tenemos el cumplimiento de derechos. Hacia la derecha tenemos la medición de lo que son obras y servicios públicos. Acá lo vamos a medir a partir de las obras en proceso de construcción, financiadas por el Estado o por la comunidad, ¿sí? Cosas que están pasando en el momento de la evaluación. Ahí se procura reflejar, ¿sí?, si del accionar del Estado y de las organizaciones civiles está presente para responder a los problemas que están bloqueando el acceso que medimos en el cumplimiento de derechos, ¿sí? Luego tenemos hacia el sur, digamos, la organización social, donde vamos a medir. Ojo que cada uno de los ejes nos va a dar acá un valor que va a juntar todo lo que vamos a ver ahora en la planilla, ¿sí? Vamos a ir midiendo factor por factor y nos va a dar una ubicación o una numeración total de eso. Pero cuando nosotros medimos, no medimos la organización social en general, porque a veces hay comunidades que están muy organizadas y que trabajan para un montón de cosas, pero hay algunos de los factores que tienen un déficit en el cumplimiento de derechos y que no está siendo tratado por la organización. Entonces, en ese caso, la comunidad no está organizada, por más que en sí nosotros podamos observar una comunidad muy organizada, ¿sí? Lo vamos a estudiar factor por factor. Después, en lo que refiere a este último eje, este cuarto eje, es el nivel de regulaciones, ¿sí? Lo vamos a medir según la capacidad que tengan los marcos regulatorios disponibles o vigentes para estimular que pasen las cosas necesarias para cumplir con el cumplimiento de derechos que estamos observando como deficitario, ¿sí? Hablamos de normas, leyes, prácticas comunitarias, ordenanzas, no sé, todo lo que haga al marco normativo, reglamentario, legal, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver cómo es la planilla. Espero que la puedan ver bien. Bueno, como les decía, tenemos 5 bloques, o 5 bloques que tienen cada uno 5 factores, ¿está bien? Y cada uno de ellos lo vamos a analizar en estos aspectos que acá los tenemos como columnas. Estos son los ejes que vimos recién, ¿no es cierto? Derechos, organización social, obras y regulaciones. Dentro de cada uno de estos bloques encontramos 5 factores que van a dar cuenta en el primero, por ejemplo, del suelo y vivienda. ¿Cómo analizamos suelo y vivienda? Primero, ¿cómo es la seguridad de la tenencia de suelo de esa población?
Entonces voy a venir acá en la planilla y voy a definir, ¿se cumplen los derechos respecto de la seguridad en la tenencia? ¿Sí? No necesariamente estoy hablando de títulos de propiedad, pueden ser inquilinatos, pueden ser cualquier tipo de forma de organización que a las personas les dé la tranquilidad de no de ser desalojadas, ¿sí? Entonces, si le dieron los terrenos en comodato, si, no sé, cualquier tipo de cuestión que a la gente le dé una seguridad real, ¿no es cierto? Respecto de la seguridad en la tenencia. Eso es lo que voy a medir, porque si yo me limitara a medir títulos de propiedad, dejaría un montón de situaciones que son seguras en la tenencia. Si uno tiene un contrato de alquiler, no tiene miedo de ser desalojado, ¿está bien? Y así hay un montón de otras posibilidades. Luego voy a medir en el acceso al suelo las cuestiones de hacinamiento, ¿sí? Que se mide en personas por cuarto. Luego voy a medir cómo son las viviendas que habitan en la población en cuestión, ¿sí? Si está construida con materiales permanentes o no. Si tienen núcleos sanitarios propios. Esto puede ser variable, es decir, esta planilla es general. Para comunidades que tienen como costumbres diferentes, uno tiene que adaptarlas, ¿no? No podemos intentar imponerla como un enlatado, ¿no? Eso no va a funcionar. Los servicios sanitarios propios, estamos pensando en comunidades donde eso es algo deseable, ¿sí? Si vamos a comunidades indígenas, que por ahí eso no es lo mejor, u otro tipo de cultura que esa no es la idea, entonces tenemos que adaptarnos, ¿sí? Y ahí la tenemos que modificar. Por eso les decía, lo mismo que en lo que es la seguridad en la tenencia, no podemos quedarnos con un solo modelo, ¿sí? Bien. Luego tenemos generación de oferta, venta y alquiler de viviendas a precios accesibles. ¿Cómo voy a medir esto? Como esto no es una encuesta, no vamos a ir puerta por puerta, ¿sí? A golpear y a preguntar, bueno, ¿usted tiene título de propiedad o tiene alquiler? Qué sé yo. Esto es una reunión, ¿no es cierto? Esto lo mencionamos más al principio, pero vale la pena repetirlo. Esto es una reunión donde tiene que estar presente el mapa de actores que nosotros hayamos determinado como actores claves. En estos actores claves no puede faltar, lo vuelvo a decir, las personas que conocen más el barrio, pero también tienen que estar las personas que tienen el poder de decisión para cambiar las cosas que estamos viendo como deficitarias, ¿sí? Esto es un responsable del municipio, pero no no sé, la persona de la cafetería de la municipalidad, digamos. Tiene que venir alguien que tenga poder de decisión. Entonces, que pueda al finalizar la jornada validar este diagnóstico, ¿sí? Al finalizar la jornada validar este pacto barrial que buscamos. Las organizaciones sociales presentes. Las organizaciones pueden ser organizaciones de base, no necesariamente inscriptas, digamos, puede ser cualquier tipo de organización comunitaria. Líderes o referentes de la educación, de la salud, el que maneja la canchita de fútbol, el que maneja el centro de salud, no sé, el comedor, todas las personas que tienen realmente conocimiento y poder de influir en lo que pasa en el barrio, es necesario que estén ahí, digamos, para poder generar los consensos que después nos van a habilitar a hacer proyectos y llevarlos adelante. Es muy difícil generar un diagnóstico sin que estén todos estos actores posibles y que el diagnóstico sea certero, y también es muy difícil generar un proyecto y después poder llevarlo a cabo si estas personas no están de acuerdo, ¿sí? Es cierto que en muchos casos este tipo de referentes que mencionábamos recién, la persona que maneja la canchita, que maneja el comedor, etcétera, están trabajando por el barrio y por las personas del barrio y por el grupo en particular con el que estemos trabajando. Eso no quita que si nosotros llevamos un proyecto que no hayan participado, que por ahí no estén del todo de acuerdo,
Eso no quita que nos vayan a hacer la vida un poco imposible y que ese proyecto no va a avanzar demasiado fácil. Entonces, es importante que todos esos actores estén incluidos desde el vamos, y el diagnóstico siempre es un buen punto de partida para incluir a todos los actores sociales, a incluirlos en el juego. ¿Sí? Bien, ¿cómo hago para medir? Si yo dije esto no es una encuesta, no voy a ir puerta a puerta. Vamos a tener del 0 al 4, voy a tener que completar esta planilla, ¿sí? Donde 0 es que no lo voy a tener en cuenta, y 4 es el mayor grado de cumplimiento de ese factor, ¿sí? Pensemos que entre 0 y 1 va a estar el 25% de la población, ¿sí? Entonces vamos ahí, el 2 es el 50, el 3 es el 75 y el 4 es el 100% de la población accede a lo que estemos hablando en el factor, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo hago para el primer caso, por ejemplo, es ¿qué porcentaje de la población accede a este servicio del que estamos hablando? ¿O qué porcentaje de la población tiene seguridad en la tenencia con la definición que hablábamos antes de manera amplia, ¿sí? ¿Hay desalojos? ¿No hay desalojos? ¿Hay probabilidad de un desalojo? Sí, no. ¿Qué porcentaje de la población está expuesta a ese riesgo? ¿Sí? Eso es lo que yo voy a ir midiendo de esta manera. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Por eso es clave que entendamos que esto es una reunión, no es una encuesta. Entonces los números que yo voy a colocar refieren a un porcentaje de la población inserta en el terreno que ya delimitamos anteriormente, ¿sí? Primero hicimos la delimitación de la zona y después de las subzonas. Ahora voy a trabajar la brújula en cada una de esas subzonas, ¿sí? Si yo la hago de manera genérica, voy a volver atrás para mostrarles esto. A ver, ¿dónde está la imagen? Acá. Si yo hago una brújula de la delimitación barrial general, me va a dar indicadores generales del barrio, pero no voy a poder caracterizar cada una de las subzonas. Entonces, si el barrio amerita, si hay una diferencia realmente significativa entre cada una de estas subzonas que yo desarrollé, es bueno poder hacer una experiencia en cada una de las subzonas, ¿sí? En general no pasa una partición tan amplia, digamos. Esto podemos imaginar un espacio muy grande. Puede ser que en un barrio haya 2 zonas, puede pasar hasta 3 capaz, no sé. A mí, por lo menos, no me pasó de que haya en un mismo barrio muchas particiones. Sí me pasó que en una mancha urbana, cuando nosotros la analizamos y vemos el sector del barrio popular, lo podemos leer como un todo, pero ya la gente del barrio te dice, no, hasta acá se llama Lesica, y de acá para allá se llama Torresuri, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, no tenemos como una cohesión, ya lo estudiamos como 2 barrios, ¿sí? O lo puedo analizar como 2 subzonas, porque ya están divididos, ya la población lo entiende dividido. Después puede pasar que además en uno de esos 2 barrios, acá esté la comunidad X de cualquier país, de extranjeros que se hayan asentado dentro del barrio y hayan delimitado una zona de alguna manera. En el caso de Luján, en un trabajo que estuvimos haciendo con el equipo de investigación de Fernando el año pasado, o este año, o los 2, ya no me acuerdo, lo que nos pasó fue que teníamos un aglomerado de barrios que los tuvimos que entender como los entiende la comunidad local, ¿sí? Entonces había una calle que dividía de un barrio que se llamaba de una manera, un barrio que se llamaba de otra, ya de por sí eso era un barrio. En cada uno de esos barrios hicimos la brújula y cuando nos juntamos a hacer la brújula delimitamos las subzonas. Entonces teníamos una parte que era similar a este gráfico porque era una esquina así del barrio, que era la comunidad paraguaya que había hecho una cooperativa, habían comprado unas tierras y habían hecho un loteo donde ellos lo estaban desarrollando.
Entonces era muy marcado, ¿sí? Estaba muy sectorizado. Nosotros trabajamos la brújula de modo general en el barrio y después hicimos las salvedades necesarias para cada uno de los factores respecto de este sector. En vez de hacer 2 brújulas, hicimos una, pero decíamos, siempre que había algo diferente en este sector pequeño, lo hacíamos como una salvedad. ¿Está bien? Nos quedaron 2 gráficos finalmente, porque las salvedades se transforman después en números, ¿sí? Lo que no hicimos fueron 2 reuniones. Bueno, vuelvo a la planilla. Entonces, ya vimos lo que es suelo y vivienda. En respecto de lo que es infraestructura, vamos a medir provisión de agua potable disponible, ¿sí? Y acá voy a hacer una salvedad que sirve para todo el resto de los servicios. Tenemos que tener en cuenta que disponible puede ser dudoso. Tenemos que ver bien qué pasa. En el caso de Luján, justamente, que les mencionaba recién, había una red extendida de agua potable, pero la población no tenía agua de manera eficiente, digamos. Los días de calor no había agua. Había muchas fugas por conexiones informales, por roturas de bombas, etcétera, con lo cual había problemas de presión. Entonces, justamente donde hicimos la brújula era un salón comunitario que cuando entramos nos llamó la atención ver la cantidad de bidones de agua que había acopiados en un costado, y cuando yo hice la pregunta sobre el agua, no me contestaron, me señalaron los bidones, ¿no? Me dijeron, mira, cuando hay agua juntamos y en cuanto se corta el agua viene la gente del barrio a buscar acá. Entonces, una de las vecinas que estaba presente me comentó que se tenían que levantar a las 4 de la mañana para bañarse. Entonces, a las 4 de la mañana despertaba a sus hijas, a sus hijos, y los bañaba, se volvían a dormir porque era el horario en el que había presión, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que ver qué porcentaje de la población accede al agua realmente, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que se dé la reunión y que se debatan los temas. Si nosotros hubiéramos hecho la brújula solamente con la información que nos mandó el municipio, nos hubiésemos quedado con el plano de cobertura de servicio y listo, y toda la población tenía agua. Y no era ese el escenario real, ¿sí? Luego pasa algo similar con el tema del gas, que tiene más que ver con un tema de costos, ¿sí? Que la red es extensa, pero la población no podía acceder. En el caso del gas, en los barrios de Luján, pasaba que no podían acceder al trámite y a la conexión intradomiciliaria, ¿sí? El caño pasaba por la puerta de su casa, pero era muy caro el trámite y la conexión domiciliaria. Entonces, nos pasa lo mismo. La recorrida, digamos, de la cobertura de red era muy amplia, el acceso al servicio no lo era. Respecto de Internet, pasaba algo similar. Uso el ejemplo de Luján porque es el que tenemos más fresco, digamos, pero ustedes lo podrán ir viendo en cada uno de los barrios en los que hayan ido trabajando, y nosotros lo hemos visto en otros barrios también, diferentes situaciones. En algunos casos no llega a Internet, ¿sí? Es muy común, ¿no es cierto? Porque Internet es uno de los servicios que en los últimos años empezó a tener como se empezó a ver, a visibilizar realmente la importancia que tienen y a tener también mayor importancia. Pero lo que nos pasó, como les comentaba recién en Luján, es que la red era extensa, pero era muy caro el servicio. Entonces, muchas personas habían hecho la conexión y le terminaron dando de baja, y con el tema de la pandemia mucho más, con lo cual se limitaba a la población escolar a los datos de madre o padre o cualquier familiar que tuviera un teléfono y se lo pudiera prestar para acceder a las clases o para hacer las tareas. Y algo que se destacó particularmente en tiempos de pandemia fue la presencia de un solo dispositivo celular por vivienda, habiendo más de una persona en edad escolar, ¿no es cierto? Con lo cual, no solo que había un teléfono solo, sino que eran más cantidad de chicos y chicas que necesitaban de ese dispositivo, acotado aparte a los datos móviles de
de sus padres o madre. Así que el acceso a Internet también es un tema realmente importante en los barrios. Bien, ¿cómo seguimos midiendo? Hasta acá ya dijimos agua potable, cómo es la cloaca. Esto, ojo con esto, no pongamos siempre 1 porque accede entre el 0 y el 25% a la cloaca y estamos trabajando en una ciudad o en un barrio que no tiene, o sea, que tiene parcelas grandes, que no están, no está servido de cloaca, pero tal vez no es necesaria, ¿sí? Por ahí tienen los pozos, el pozo bien hecho, con la seguridad necesaria, no tiene nada de malo. El problema es cuando encontramos barrios muy densos, con pozos de agua y pozos cloacales que no cumplen con las distancias ni las profundidades requeridas. Ahí sí es un problema. Por eso acá cuando decimos, a ver dónde está, servicio de cloacas o pozos disponibles sin contaminación, ¿sí? No hacemos foco en la red de cloacas, sino en que las personas tengan acceso al servicio de saneamiento correspondiente, ¿está bien? Lo mismo pasa con el sistema de drenajes de aguas de lluvia, ¿no? ¿Qué pasa? Pueden tener un sistema de zanjeo abierto, de cielo abierto, y funciona correctamente, ese no es un problema. Cuando el barrio se inunda porque no existen las zanjas, porque las zanjas no están bien hechas, etcétera, eso sí influye y ahí sí lo voy a medir, digamos, me va a dar una valoración más negativa. Luego tenemos conexión a energía eléctrica y a energía por gas, ¿sí? Esto es para la calefacción. Y el último ya lo mencionamos, que es la conexión de servicios de telecomunicaciones e Internet. Acá trabajamos mucho con el tema de telefonía, pero ya hace bastante tiempo que eso queda como acotado al celular, ¿no es cierto? No preguntamos más telefonía fija porque por ahí no es tan necesario ahora. Con la presencia del celular ya medio que se fue perdiendo y no tiene tanta importancia. Bien, respecto a lo que es equipamiento. Tenemos espacios verdes públicos disponibles y mantenidos. Siempre estamos haciendo foco en lo que es la calidad de los espacios. Lo mismo que pasaba con el resto de los factores, si las personas acceden realmente a eso, ¿no? Si tengo, a ver, les pongo un ejemplo. En un barrio que estuvimos trabajando hace un tiempo, había una plaza, que está muy linda y todo, muy cerca, pero ¿qué pasa? Quedó dentro de un desarrollo urbano, donde había o sea, el desarrollo era como un círculo y en el medio estaba la plaza. Entonces, el resto de la población cercana del barrio no iba porque era la plaza de la cooperativa, que era la que había desarrollado eso, ¿no? Entonces, hay que ver si realmente las personas se sienten de alguna manera interpeladas por ese espacio, si ese espacio fue desarrollado y funciona para esa comunidad. ¿Sí? No solamente la cercanía, pero la cercanía también tiene un peso y cuando hablamos de plazas, ¿sí? Imagínense una mamá o un papá que va a buscar a sus hijos, sus hijas al colegio, al jardín y tienen que llevarlo un ratito a la plaza, no pueden caminar más de 10 cuadras, ¿sí? Porque ya es realmente lejos, ya la plaza te queda lejos, te queda en otro barrio, ¿sí? Sí se puede hacer y sí hay mucha gente que lo hace, pero para medirlo intentemos, o sea, tomamos eso, ¿no? Y siempre en los proyectos intentamos pensar que los espacios no estén más distantes de eso. Entonces cuando lo medimos, tomamos ese parámetro. Como les decía al principio, ese parámetro está tomado respecto de un modelo de ciudad. Si ustedes están trabajando en un lugar particular, capaz que esas dimensiones cambian, ¿sí? Esas distancias pueden cambiar. Bueno, tenemos escuelas preescolares, primarias y secundarias. Acá la pregunta que hacemos siempre, o que yo por lo menos hago siempre, es no solamente si hay escuelas, ¿sí? Yo pregunto, ¿a qué escuela van sus hijos, hijas, ¿no? Las personas que están en la reunión. Entonces ahí vemos la movilidad que tiene que tener
las familias del barrio, porque muchas veces hay una escuela cerca y si nosotros hacemos el diagnóstico de escritorio, nos damos cuenta que hay una escuela cerca, la marcamos, está a menos de 1 kilómetro, bien, buenísimo. Ahora resulta que la escuela no tiene cupos, después de la remodelación del año pasado no volvió a abrir, ¿no? Eso también pasa. Sobre todo en la pandemia pasó que cerraron aulas para remodelar y esas aulas no las volvieron a habilitar, entonces habían bajado los cupos, ¿sí? ¿Qué más? No alcanzan las vacantes, ¿está bien? Entonces, cuando voy a preguntar, siempre tengan en cuenta que vamos a hacer esto de calidad y acceso, no solamente la existencia, sino de que estén operativos, que den abasto y que sean de satisfacción de la población, digamos, ¿sí? Bien, lo mismo pasa con los hospitales y centros de salud, ¿sí? Nos pasó hace un tiempo también, el barrio, plaza, salita de salud, ahí nada más. Daban 5 turnos por día, aparte, bueno, en la reunión y con cierta complicidad nos contaban que esos turnos estaban amañados, así que ya saben, nunca se conseguían porque los daban por WhatsApp, entonces iban a hacer fila, pero nunca les daban turnos porque ya estaban. No estaban todos los profesionales necesarios, no había esa cobertura. Entonces, ese CAP estaba presente, esa salita de salud estaba presente, no funcionaba, no daba abasto y no satisfacía a la población, que finalmente, cuando preguntamos a dónde van, si tienen una emergencia o si tienen un problema, etcétera, bueno, esas salitas es muy común que no suelan tener, que no tengan emergencia. Entonces suelen ir a los hospitales para un tema de emergencia grave o de noche, etcétera. Pero ¿qué pasa si te despertás y la nena está con fiebre? Digamos, no es una emergencia, algo terrible. ¿Te podés acercar ahí? No, a las 12 cierran y a la tarde ya no hay nadie, me tengo que ir hasta el hospital. No, sin turno no te atienden aunque la nena esté con fiebre, ¿no? Bueno, este tipo de comentarios son los que tenemos que debatir en la reunión y charlar. Che, ¿a todos les pasa lo mismo? O es a esta persona nada más que tiene esta impresión. Eso también, ¿no? Escuchar todas las campanas. Cuando implementamos la brújula tenemos que lograr que esto dure como máximo 2 horas, 3, si hago, no sé, 3 es un montón. Como 3 horas tiene que ser algo como súper excepcional. Tiene que ser un grupo demasiado grande, algo que lo justifique mucho. Si no, hasta 2 horas. Entonces, tenemos que ir moderando la conversación y a todos les pasa lo mismo, sí, no, bueno, disculpame, tiene que quedar muy claro el objetivo de la reunión, eso seguro. No podemos charlar de un montón de cosas que pasan en el barrio porque tenemos que hacer este trabajo, tenemos tiempo hasta tal hora, a esta hora cerramos, es muy importante cuando trabajamos en proyectos sociales, en realidad siempre, pero bueno, marquémoslo en esto, es muy importante cuidar los horarios, porque la señora, el señor que está participando y que tiene interés en el barrio, en las mejoras, etcétera, bueno, tiene un trabajo, tiene una vida, tiene sus compromisos, tendrá que ir a buscar a su familia, etcétera. Entonces, no podemos estar estirándolo porque aparte nos vamos a quedar sin referentes al final de la reunión y nos vamos a perder de esos debates con los últimos factores. Entonces no vamos a tener la misma calidad de la información. Bien, hasta ahí llegamos con equipamiento. Dijimos hospitales, cobertura de servicios de seguridad, policía, bomberos. ¿Entran al barrio? ¿Está la policía? A ver, perdón, hay alguien que no puede entrar. Bueno, le vamos a pedir disculpas después, pero mandé por mail el link. Bueno, pero vos fíjate, porfa, si están por ahí pidiendo acceso. Bueno, seguimos entonces. Dijimos hospitales, cobertura de servicios de seguridad, policía, bomberos, si hay templos disponibles, etcétera. Entonces, ¿a quién llaman si hay una emergencia? ¿Entran al barrio? ¿Están predispuestos a colaborar o no? ¿Sí? Eso lo voy a medir en el nivel de cumplimiento de derechos. Si yo llamo a la policía
y viene a las 6 horas, seguro no me sirve. Si yo llamo a una ambulancia y me dice, mira, a tu barrio no entro, no me sirve, digamos. ¿Sí? Si solamente a una parte de la población considera que sí, ¿sí? Ahí es donde voy a ir midiendo cuántos consideran que sí, cuántos consideran que no, cuántos están servidos de estos servicios y cuántos no. Bien. Después, respecto de lo que es sustentabilidad, voy a hablar de seguridad alimentaria, ¿sí? De disponibilidad de trabajo, previsión social y espacios productivos en el barrio y en los alrededores, ¿sí? No puedo tener un cachito, por ahí la gente no trabaja dentro del barrio, pero trabaja en las fábricas que están cruzando la avenida, que están saliendo del barrio, etcétera. Y la existencia de espacios de producción, ¿sí? De intercambio, si hay ferias, si hay mercados, ¿no? Hoy Fernando hablaba de la importancia de los mercados entre la población de refugiados, en la población migrante, en la población de barrios populares, es sumamente importante, ¿sí? Lo que son los mercados, las ferias, ¿sí? Donde encontramos, como decíamos antes, los cinturones verdes de las ciudades, la producción fruto y hortícola, que haya un mercado de intercambio de esos productos donde los productores locales puedan tal día de la semana estar presentes en esa feria, vender sus productos y así generar como un círculo dentro del barrio, es sumamente importante. Entonces eso también lo tenemos que medir. Capacidad de ahorro de la población del barrio. Eso lo vamos a ver en diferentes cosas. Podemos preguntar, pueden ahorrar, cómo lo ven, pero también podemos ver esa capacidad de ahorro la podemos medir dándole mayor foco a la inversión de las familias en sus viviendas y en el mejoramiento del barrio, ¿sí? Lo podemos ver ahí. ¿Qué hizo últimamente en su vivienda? ¿Pudo arreglar algo últimamente? ¿Sí? Ahí podemos ver el nivel de las posibilidades de ahorro. Bien, después tenemos tolerancia y aceptación, ¿sí? Y la presencia de espacios multiculturales y de convivencia, ¿sí? Ahí vamos a encontrar qué pasa con los grupos que se establecen como tal, que se establecen como un grupo dentro de un barrio, si conviven, si están segregados, si están separados, si funcionan separadamente, aunque territorialmente están integrados, ¿sí? Quiero decir, no hay dos manzanas que son de la comunidad tal, sino que están integrados al barrio, pero funcionan separadamente, ¿sí? ¿Cómo se da eso? Si está todo bien con ese grupo, con esa colectividad. Es importante que referentes de esos grupos estén en la reunión para que puedan decir, no, en realidad nosotros no participamos porque no nos sentimos cómodos, no nos sentimos parte, o sí, nos sentimos cómodos, nos sentimos parte, pero nos gusta trabajar en comunidad, nos sentimos cómodos manteniendo nuestras costumbres, eso también puede pasar, no necesariamente tiene que ser negativo. Bien, después tenemos, por último, las iniciativas de reducción de riesgos de desastre, ¿sí? Esto hay que analizar bien qué vamos a medir en riesgo de desastre según donde estemos trabajando. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí llegamos con lo que es la presentación de la herramienta. Acá pueden ver, ¿sí? En la síntesis de diagnóstico ya se llevó armado o se dibujó, ¿sí? El gráfico. Nosotros tenemos una planilla, después la podemos socializar, que es esta que vimos recién, a ver, pero en un Excel, ¿no? Donde ustedes pueden completar, les va dando los totales y finalmente les aparece dibujado el gráfico. Queda un gráfico como este, ¿sí? Donde pueden ver. Entonces van a tener las líneas internas, que, a ver, acá no se ven. Acá lo están dibujando a mano, muy bien. Bueno, acá las vemos las líneas internas, son cada uno de los factores, ¿sí? Cada uno de los colores, acá se ve muy chiquitito, pero cada uno de los colores son los totales por factor,
¿sí? Por bloque, perdón, al medir cada uno de los factores. Después voy a tener el total, la sumatoria de esas líneas, voy a tener acá, y luego vamos a definir cómo llegar, obviamente el ideal es el azul, ¿cierto? Donde tengo un cumplimiento de derechos pleno, ¿sí? Pero ¿qué voy a hacer? Voy a ir planificando a partir de los déficits detectados, cómo esta curva que voy a tener acá, ¿no es cierto?, cómo la voy moldeando para que se estire, qué iniciativas tenemos que tomar para que el total no me dé más acá, me dé acá. Entonces, esta línea roja es un consenso que voy a tener que tomar, ¿sí? Vamos a tener que generar ahí los debates necesarios, donde finalmente digamos, bueno, tenemos un problema de seguridad alimentaria que es gravísimo y que tiene una incidencia fundamental en el desarrollo de la población, de la comunidad. Entonces, el proyecto fundamental para esta comunidad era trabajar en ese comedor. Y eso le iba a mover esta línea a este punto. Y esta línea le iba a mover tanto para acá, ¿sí? Voy a volver a medir qué pasa si yo genero estos proyectos que fueron saliendo como prioritarios, si voy a lograr un nivel mayor de cumplimiento de derecho en una situación deseable. Es muy difícil pensar que en un pacto barrial vamos a planificar llegar al azul, ¿no es cierto? No voy a poder tener, ojalá se pudiera, pero bueno, es muy difícil, ¿sí? Ese azul sería como el proyecto definitivo del barrio. Lo que vamos a tratar de buscar seguramente en ese encuentro donde esté el responsable o la responsable de la municipalidad que tiene poder de decisión, que se puede comprometer a trabajar en eso, donde están los referentes que trabajan en las diferentes instituciones que hablamos antes del barrio, donde está la comunidad común, digamos, la vecina, el vecino del barrio que dice, bueno, mira, yo puedo dar una mano, yo quiero trabajar en esto, lo que pueda aportar. Entre todas esas personas van a ir llegando a consensos de cuáles son los proyectos que van a ir tensionando esa línea hacia los extremos para ir subiendo en la medición de cumplimiento de derechos. Y esto es lo que debería pasar, ¿sí?, en una primera instancia. Este pacto barrial, ¿sí?, como dice Fernando, en un cabildo donde nos juntamos a debatir y a pensar en conjunto cómo es y cómo debería ser o cómo queremos que sea o cómo necesitamos que sea el espacio que habitamos y que las personas que tienen poder de decisión acompañen esos cambios para que finalmente pasen. Entonces tenemos finalmente estos tres productos. El primero es la brújula, que es el que vimos recién, que es el diagnóstico integral y expeditivo que nos va a permitir caracterizar, entender, desarrollar, pero sobre todo debatir, ¿sí?, hacer visibles todas estas cuestiones en conjunto con todos los actores que hablamos. Luego vamos a tener un participlan, si seguimos este orden, ¿no?, que nosotros proponemos. Después se pueden generar otros órdenes diferentes, ¿no? Un participlan que nosotros hablamos de acuerdos sobre las obras públicas, las regulaciones urbanas y habitacionales necesarias para que pase eso, esa tensión de las líneas que la vimos en rojo recién. Y finalmente tenemos un tercer producto que es el Migraplan, que es la documentación de experiencias, ¿sí?, que tienen que ver con grupos migrantes, por supuesto, donde hacemos capacitaciones, asistencias técnicas a municipios, etcétera, y recuperamos información y el trabajo y las experiencias y todas las iniciativas que se van generando, tanto en la implementación de la brújula como en la implementación de lo que es el participlan, ¿sí?, que siempre queremos que pase, que se ejecuten, digamos, los proyectos que salen y que se consensúan. En muchos casos pasan, en muchos casos son parciales los resultados, pero bueno, uno siempre tiene que avanzar hacia ese lugar. Bueno, y finalmente les dejo solamente algunos de los documentos que se pueden consultar para lo que estuvimos viendo al principio, para leer más en desarrollo. Yo mencioné
algunos temas un poco por arriba sobre la integración socioeconómica, pero les dejo los documentos completos si les interesa algún tema en particular, y también les voy a dejar después lo que es el tutorial y el documento completo de la brújula para que puedan tener toda la información, lo mismo que la planilla, para que puedan ustedes hacer sus ejercicios prácticos, probarla, analizarla y ojalá pudieran también implementarla junto a en los barrios o junto a las poblaciones con las que estén trabajando, y ojalá les sirva la herramienta. Así que bueno, en principio la presentación hasta ahí, pero me gustaría que ustedes puedan comentar y preguntar todo lo que necesiten respecto de cualquier aspecto de la presentación, sea de la implementación de la herramienta o lo que quieran. Pero de a uno, todos juntos no, porque si no nos escuchamos. ¿Están? ¿No quedó nadie? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció una herramienta que les puede servir? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Me quedé sola? Bueno, entonces si les parece, cerramos acá. La idea es que ustedes puedan implementar el trabajo de la brújula en los proyectos que ustedes venían desarrollando como trabajo práctico. Así que si quieren hacemos como un cortecito hasta las 6, si les parece 10 minutos, y volvemos con el tema de los trabajos prácticos.